Bienvenidos a un episodio más del podcast A Su Imagen, en donde nuestra meta es ser más como nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy tengo el honor y el privilegio de estar aquí presente junto a mi pastor, pero también mi papá, Gustavo Sanchinel. Así que, hola papi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues gracias a Dios aquí, contentos de estar contigo y poder pues llegar a cada uno de los hogares de nuestros hermanos, particularmente en este episodio que trae muchas enseñanzas respecto al servicio. Muchas gracias por darme el privilegio. De nada. Y el tema del día de hoy es retornar a la pasión de servirle a Dios. Así que, papi, ¿qué versículo nos traes para poder empezar este podcast? Ok, bueno, a lo largo de las 2 semanas anteriores estuvimos viendo ya algunos otros episodios. Por ejemplo, en el primero hablamos sobre el retorno a las Sagradas Escrituras. La semana pasada hablamos sobre el retorno del amor en el hogar. Y hoy, como bien dice Ami, ¿verdad? Vamos a hablar sobre retornar a la pasión del servicio. El servicio es indispensable en toda vida de creyente, ¿verdad? Y esta noche, pues, seguro a la luz de la palabra y a través de las experiencias que hemos ido obteniendo después de ya de más de 3 décadas de estar sirviendo al Señor. En este episodio quisiéramos nosotros trabajar una pregunta como lo es: ¿cómo retorno a la pasión del servicio a Dios? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos formular constantemente. Y particularmente en este tiempo, la juventud, que tiene toda la fuerza y tiene el vigor, debería enfocar su vida a servir al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón alegre. En esta ocasión, pues quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, de que está mi hija aquí conmigo, y pues pedirle que también le dé un consejo a las señoritas, a las jovencitas, a las universitarias, sobre lo que es el servicio y particularmente lo importante que ha sido para ella a lo largo de su vida estar sirviendo al Señor. Así que, Ami, ¿qué le puedes aconsejar a las señoritas? Bueno, pues como consejo, a veces usamos de pretexto que los estudios, que el tiempo, pero la verdad es que siempre se tiene que agarrar un tiempo para el Señor. Creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Que el Señor lo es todo para nosotros. Entonces, yo creo que es necesario también el darnos cuenta de qué es lo más importante para nosotros. Y a la larga es una bendición servirle al Señor. Por lo menos yo estudié en la universidad y sí me dejaban muchas tareas. Habían días que era o venir a la iglesia o dormirme hasta tarde por hacer tareas. Y pues gracias a la enseñanza de mis papás, siempre mi prioridad fue la iglesia, y puedo decir que cuando tampoco era que no entregaba tareas, sí entregaba tareas, dormía tarde, pero mientras yo ponía mi prioridad al Señor, puedo dar testimonio de que pues en la maestría no perdí ninguna clase, ¿verdad? Entonces vi también la mano de Dios obrando a favor de mi vida. Y pues a veces también las pruebas, la lucha, las dificultades, pero en las dificultades también Dios responde mientras uno sirve. Yo pasé una situación muy difícil y nunca dejé de servir. El Señor obró en mi vida y el gozo que se siente a la hora de servir no se compara con nada. Entonces, siempre Dios de primero y lo demás viene por añadidura. Excelente, excelente. La verdad es de que ha sido una experiencia tanto para ella como para nosotros como padres, ¿verdad? El poder ir instruyendo la vida de nuestros muchachos, no solamente para la vida social, para la vida laboral, sino particularmente para la vida del reino. En
en base a lo que la formulación de la palabra cómo retornar, yo quisiera tomar como base allá en la epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo relata en un versículo diciendo él lo siguiente, imagínense, él dice de sí mismo, no que ya haya alcanzado todo ni que ya sea perfecto, dice él, sino que sigo hacia adelante para alcanzar aquello para lo cual también yo fui alcanzado. Y esa es una gran responsabilidad porque para que nosotros podamos de alguna manera volver, retornar a la pasión del servicio, debemos reencontrar nuestro destino divino. Si nosotros estamos ausentes del llamado divino, entonces nos vamos a encontrar con una serie de caminos a lo largo de nuestro sendero, ¿verdad? Esta noche yo quisiera hablar, ¿verdad? También y aprovechar de que en el servicio hay niveles de servicio. No podemos nosotros considerar de que todos sirven en el mismo nivel. No, hay niveles de servicio. Para eso yo debo más o menos alcanzar el entendimiento de saber en qué nivel de servicio Dios me quiere utilizar, por lo menos en el presente. Nosotros recordamos, como siempre, ¿verdad? El desarrollo del tabernáculo de Moisés, que se dividía en la parte del lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y creo que hay niveles de servicio. Hay quienes sirven en el lugar atrio, otros sirven en el lugar santo y otros sirven en el lugar santísimo, ¿verdad? Y esto creo que más bien va a ir dependiendo de la evolución del amor. Nosotros entendemos que el amor del lugar atrio le pertenece al Señor Jesucristo, porque dice que Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros en sacrificio. El amor del lugar santo está el Espíritu Santo, porque dice que Dios derramó de su amor mediante el Espíritu Santo, y el amor del Padre está en el lugar santísimo, porque la Escritura nos dice, mirad cuán amor ha tenido el Padre para con nosotros, que nos dio a su único Jesucristo, Hijo Jesucristo. Entonces, ¿en qué área de servicio nosotros nos encontramos? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos enfocarnos de poder entender y comprender. Ahora, aprovechando que está Ami aquí, ¿verdad? Es importante que la juventud también se percate de que no porque se es joven, no puede tener una vida consagrada, no puede dar su tiempo al servicio, sino por el contrario, debe anhelar alcanzar un nivel espiritual de servicio que le agrade al Señor. Ami, por ejemplo, aquí, como estamos conversando ambos, ¿verdad? Sí. Pero yo quisiera hacerte una pregunta para ti, por ejemplo, que has estado desarrollando tu vida a lo largo de muchos años en el área de danza, desde pequeñita hasta este momento. ¿Cómo ha sido tu evolución? Así como empezaste, ¿estás ahora o ha habido alguna evolución en tu vida personal o en tu vida espiritual? Okay. Sí, empecé en danza a los 7 años. Y pues me gustaría decir que empecé con un amor a la danza, pero no entendía tal vez como el por qué, ¿verdad? Solo me llamó la atención. Agradezco mucho a mis papás que me metieron a esas clases, y con el tiempo me fui dando cuenta de cómo en el ámbito más espiritual, ¿verdad?, que conlleva la danza. Siento que empecé con amor y al día de hoy puedo decir que siento más amor por la danza. Siento que aún me falta todavía un poquito más de amor, pero tengo y más amor, más entendimiento de los pasos, de cómo hacer las danzas. Tengo más práctica también, ¿verdad? Y más teoría también. Siento que es algo que ayuda mucho también. Pregunta, por ejemplo. Sí, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Cómo sé yo en qué nivel debo de servir?
Bueno, yo creo que cómo descubrir eso va a depender mucho de la perseverancia de cada uno de nosotros. Uno va descubriendo conforme se va adaptando y también va adoptando cualidades y capacidades en su vida. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo crecía, dice, en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Eso quiere decir que uno empieza sin saber en qué nivel va a terminar, aunque obviamente sí sabemos que empezamos en el nivel de principiante. La Biblia, las Escrituras nos enseñan a nosotros que no deberíamos darle participación o no deberíamos de darle un cargo eclesiástico a una persona que es nueva en la congregación, y esto se debe a que todo servidor está expuesto a una lucha espiritual, donde nuestro enemigo, el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda desde ya. Cuando ve que alguien está siendo levantado por la mano de Dios en una congregación, a través de un privilegio, empieza a mandar obstáculos, empieza a mandar dardos encendidos, o a traer o trae a la memoria derechos por pecados del pasado. Entonces el nivel tiene que ser el de abajo, porque tiene que ir puliendo las cosas, las malas cosas que aprendió en el mundo, irlas reformando en la vida cristiana. Todos deberíamos anhelar servir en el nivel más alto. Todos deberíamos de anhelar servir en el nivel más alto, pero para eso se tiene que ir obteniendo capacidades espirituales diferentes. Debemos recordar que todo servicio en la congregación no es con fuerza humana, no es con capacidad humana. Si a la verdad es útil el conocimiento, las capacidades, es más útil todavía la lealtad y la fidelidad de las personas. Porque bien entendemos aquel dicho que es sonado dentro de toda congregación: al que es fiel, Dios lo capacita, ¿verdad? Entonces, tu pregunta era cómo yo sé en qué nivel debo servir. Empiece sirviendo y siga caminando, siga creciendo, siga evolucionando en su vida hasta que llegue el momento en que llegue una potencialización en su servicio, de tal manera que pareciera que quedó ya fijo en cierto servicio, aunque no así en la vida espiritual. Tenemos que marcar la diferencia entre lo que es servir y lo que es crecimiento espiritual. Yo podría servir con un nombre dentro de una congregación bajo, pero con un crecimiento espiritual muy alto en mi interior. ¿Y puede alguien confundir el crecimiento espiritual? Por supuesto, porque puede confundirse si, digamos, le dan un nombre de privilegio alto. Si, digamos, a una persona que no ha ido desarrollando capacidades y aptitudes espirituales, creciendo internamente, le dan un nombre como encargado, presidente. Bueno, ahora ya no se utiliza presidente de jóvenes, ¿verdad? Pero encargado, anciano, ayuda pastoral, pero no ha evolucionado, no ha madurado en su interior, puede confundirlo. Digamos, le dicen a alguien que es una ayuda pastoral, por ejemplo. Ese es un privilegio que nosotros de alguna manera manejamos aquí en la congregación. Pero una ayuda pastoral es alguien que ayuda al pastor en cualquier área, en todas las áreas de la iglesia. No es lo mismo que un anciano, porque la palabra anciano en la Biblia está descrita en personas que supervisan, en personas que tienen una estima de recorrido y que han demostrado un testimonio espiritual diferente a todos los demás. Una ayuda tiene una responsabilidad y una gran oportunidad de convertirse, ¿verdad?, en una persona honorable y respetable en una congregación. Ok. ¿Y puede subir alguien de nivel o bajar de nivel a la hora de estar sirviendo? Sí, claro que sí, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Yo soy vuestro predicador, vuestro maestro y vuestro apóstol. Quiere decir que hubo un ascenso. Definitivamente todo creyente debe de subir. Como digo, una cosa es el nombre del privilegio y otra cosa es la vida espiritual.
Cuando hay una vida espiritual que va en crecimiento, entonces todo crece, todo evoluciona, ¿verdad? Aunque no el nombre. Porque el nombre podría seguir siendo, no quisiera decir algún nombre para no poner discrepancia en que ese nombre es bajo o es alto, ¿verdad? Pero un nuevo, digamos, que está como servidores, que es un privilegio muy honroso, ¿verdad? Sí, sí. Puede ser que esté desarrollando una labor de cuidado de vehículos o de sanitarios, o esté en primera fila en la congregación, pero dentro de él ha crecido espiritualmente. Es una persona que está en su lugar, pero que está recibiendo una revelación espiritual, que tiene una comunión en su casa diferente y que ha sido de un testimonio sumamente importante para su familia principalmente y para los que están a su alrededor. Por supuesto, todos deberíamos de subir. Qué triste es aquel que no sube. Sí. ¿Verdad? Yo creo que en la vida, como en la vida secular, ¿verdad? Uno empieza a trabajar en la última fila y tiene que ascender hasta llegar a la primera fila. Claro, para eso hay esfuerzos, involucra perseverancia, involucra fidelidad, involucra mayor esfuerzo. Por eso hacemos un llamado, ¿verdad?, a nosotros mismos y a los que están al alcance de nuestra voz, que sirvamos al Señor. Nuestro deseo debe ser servirle al Señor con fuerza, con ahínco, y entonces Dios se encargará de ir levantando y subiéndonos. Y algo es importante que nosotros entendamos, Ana, de que aunque el hombre no nos vea, Dios nos va a ver y Él va a abrir el espacio para darle la oportunidad a cualquiera de que se desarrolle y que crezca de una manera abundante. Eso que decías me llamó mucho la atención, porque puede ser que alguien que esté aquí arriba y ejerza un alto privilegio o un alto servicio, pueda que su vida espiritual esté muy baja, como el de alguien que es nuevo, podría ser, y alguien que es nuevo podría tener mejor vida espiritual que alguien que está aquí arriba. Eso me llamó la atención. Puede darse el caso, puede darse. ¿Y qué opina la Biblia sobre la persona que sirve? Bueno, para empezar, Dios lo tiene en buena estima. Definitivamente nosotros no podemos negar que cuando alguien está sirviéndole al Señor, Dios lo tiene en alta estima. Hay una abundancia de versículos, ¿verdad?, sobre lo que Dios opina, sobre lo que la Biblia opina respecto al servidor. Por ejemplo, en todo el capítulo de Isaías 54, la Biblia nos habla a nosotros sobre la recompensa de aquellos que sirven al Señor. Él los libra, Él los guarda, Él los protege, Jehová les enseña a los hijos. Dice la Biblia que toda arma forjada no prosperará contra Él, y toda lengua que se levante contra juicio tampoco prevalecerá. Y esta, dice, es la herencia de los que les sirven al Señor. Lo que debemos lograr nosotros encajar como servidores es de que el servir representa que van a haber obstáculos para servir adecuadamente. Por ejemplo, uno de los primeros obstáculos, creo yo, es de que cuando uno empieza a servir, se encuentra con personas que están en restauración, por ejemplo. Uno quiere servir con amor, pero viene una persona que todavía no ha dejado el mal carácter, que es prepotente, que es mentiroso, que es mujeriego, y entonces el servidor quiere servir bien, pero se encuentra que hay personas que todavía no han evolucionado y que le pueden causar una afección en su corazón. No sé si, por ejemplo, a ti te ha pasado en más de alguna ocasión de que uno quiere saludar a alguien y quizás ese alguien viene molesto, ¿verdad? Sí. O está molesto con uno, qué sé yo, puede suceder. No sé si te ha pasado eso. Sí, más veces de las que me gustaría aceptar. Pero también me ha pasado que yo lo he hecho. También. Claro, claro. Entonces, nosotros ahí tenemos que madurar y saber de que ese es un obstáculo. Las personas que están en restauración. Servir al Señor, Dios lo pone en estima porque uno tiene que
soportar estas situaciones. Que al final Dios recompensa a aquellos que logramos sobrellevar estas situaciones. Es como dicen, ¿verdad? Que la iglesia es como un hospital. Siempre va a haber más de algún enfermo o dañado que hay que curar. Así es, claro. Otro obstáculo sería que al que empieza a servir y empieza a crecer y a desarrollarse, se puede encontrar con ofrecimientos económicos. Y eso a veces es más común de lo que uno se imagina. Yo en más de alguna ocasión he comentado algunos casos de los cuales hemos sabido. Y es que, digamos, alguien que sirve se percata que a alguien Dios lo ha bendecido económicamente y puede aprovecharse de la nobleza de la persona que ha sido bendecida económicamente. Y eso se vuelve también en un obstáculo para el servidor genuino, ¿verdad? Porque puede ser que el verdadero servidor genuino, alguien quiera como sobornarlo espiritualmente, digamos, ¿verdad? Comprarlo, ¿verdad? Yo creo que todo servidor debe entender que cuando alguien le da algo como ofrenda, digamos, puede ser un servidor, un diácono, una ayuda, un anciano, un pastor o la misma congregación recibe una ofrenda, por ejemplo, nadie se debe de sentir atado a esa otra persona como para que la otra persona se sienta dueña de ella por haberle otorgado un beneficio. No, si a ti te ofrendan, la ofrenda se entrega y se olvida. Ese es el principio divino. Otro obstáculo serían los malos consejeros. Te pregunto, ¿los jóvenes son malos consejeros o no? Sí, por la inmadurez. O sea, en algunas cosas sí. Sí, no todos, ¿verdad? Ajá, no sí, todos, sí. ¿verdad? Pero depende de la necesidad del consejo, así se debe pedir, acudir, mejor dicho, a la persona que tenga la madurez, ¿verdad? De la necesidad que uno pueda tener. La importancia de saber con quién se junta uno. La importancia de saber con quién se aboca uno. Si uno es nuevo y se aboca con alguien de la iglesia que está herido, que está lastimado, esa persona se convierte en un mal consejero, en una mala influencia, ¿verdad? Entonces ese es otro obstáculo que se va teniendo en el servicio. Debemos comprender, por ejemplo, que para servir utilizamos términos como, por ejemplo, la ética. La ética bíblica, por ejemplo, se centra en Dios. Todo servidor debería centrar su vida y el principio de su servicio en Dios, en las Escrituras. ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, el carácter o la ética bíblica en las personas? En su carácter. Entonces, pregunta, ¿cómo somos en el carácter, verdad? Y el carácter representa nuestra ética bíblica. Si un servidor tiene un buen carácter, está reflejando, bueno, no digamos servidor, un creyente, sí. Una hija de pastor, un hijo de servidor, de anciano, sí, nuestros hijos, los jóvenes. ¿Cómo dicen que tienen ética bíblica? Depende de su carácter. Eso es tan importante porque la ética bíblica se guía solo por la palabra del Señor. ¿Verdad? Ok. Y pues tal vez como aquí está escrito, ¿verdad? Que otro de los obstáculos puede ser la persecución. Ajá. Tal vez la persecución, hablándote yo que soy joven, o sea, tú también, pero... Más joven tú. Sí. La persecución tal vez en los lugares de estudio. Así es. Como cristianos siento yo que es bastante fuerte, porque por lo menos yo estudié en colegios cristianos y aún así hay burlas, hay que te molesto por ser cristiano, que tratan de jalarte a su mundo cuando tú estás tratando de caminar en el mundo, en el ámbito cristiano. Por ejemplo, así como tú, que estuviste en colegio cristiano y ellos sabían que tú eras hija de pastor, ¿cómo fue
Eso hace muchos años, ¿verdad? Sí, Ya sí. saliste de la universidad, Sí. sacaste una maestría y todo. O sea que hablemos más o menos de 8 o 9 años atrás en los Sí. básicos. ¿Cómo era esa etapa? O sea, ¿cómo te enfrentaste, por ejemplo, a que el sistema Ujú, de, tal vez no hablemos del colegio, ujú. sino de las personas, de los Sí, muchachos que sí, están en sí, el sí, sí. colegio? ¿Cómo te enfrentaste a esa presión de los muchachos? Porque siempre le ponen como un estigma a los hijos de los pastores, Sí, ¿verdad? sí. Pues no voy a decir así, ay, fue horrible, pero sí era complicado porque empezando con que estaba en la época de no sabía ni qué era yo ¿Qué en mi querías? vida, ajá, ni qué quería, el entrar al choque también de entrar a una familia pastoral, porque no estoy diciendo que sea feo, pero sí es un choque el empezar toda esta nueva vida. Fue complicado porque empiezan como las burlas de que si algo tan sencillo como no entregar una tarea era la burla de, ay, es Era hija de pecado. pastor, ajá, es hija de pastor y no entrega tareas. Eh, eh, Me molestaba por algo, y ay, es hija de pastor y se molesta y era, sí tenía sus dificultades, eso hablando de un colegio cristiano, ¿verdad? Pero ya después que estuve en uno que más o menos, ahí sí venían más como el querer jalarme a ser como ellos. No, pero ¿por qué ser el cristiano si es aburrido, si es mejor tomar, es mejor fumar, es mejor escuchar este tipo de música, es mejor hacer esto, es mejor hacer lo otro? Cuando yo estaba entre no, o sea, yo estoy feliz aquí siendo hija de pastor y cristiana, pero querían como ponerte bonito el mundo para jalarte. Siendo niños también, pues, o sea, no eran grandes. Sí. Y digamos, por ejemplo, eh, seguramente habrán jovencitas que nos están escuchando, ¿verdad? O que nos van a escuchar, que esté pasando también una crisis, ¿verdad? De presión, Ujú. presión de juventud. ¿Qué consejo les podrías decir? ¿De dónde ellos se pueden tomar o ellas se pueden tomar para que puedan salir victoriosas y que no se vayan a sentir luego culpables Ujú. porque se dieron pues a la Ujú, ujú, presión a de la los... presión. Ok, primero, no somos los únicos que pasamos esas situaciones, ¿verdad? A veces, como solo nosotros lo estamos viviendo, creemos que solo a nosotros nos pasa y nos sentimos los peores hijos de Dios porque a veces como que nos llama la atención, ¿verdad? Pero no es como malo, ¿verdad? Porque al final es una presión lo que nos están haciendo. Buscar a Dios. Yo creo que la mejor solución es orar, leer la Biblia, y mientras más nos enamoremos del Señor, menos le vamos a hallar gusto al mundo. Así Eh, es. no escuchar música, ¿verdad? Creo que es lo más difícil en el tiempo de ahora, porque en todos lados hay música, pero a mí, Raquel, pienso que si es tan complicado esas áreas de sus vidas, busquen la manera de salir de lo que los pueda estar atando a esas cosas, ¿verdad? Si es en el colegio, yo pienso que hablar con los papás es una buena solución también, porque ¿quién mejor que los papás para dar un buen consejo? Y si son jóvenes que sus papás no asisten a la iglesia o no están metidos con el Señor como deberían, ¿verdad? Porque a veces hay hijos que se meten más que los papás. Así es. Para eso están nuestros encargados que nos pueden dar un buen consejo. Yo, como hija y como oveja, puedo dar testimonio que mis papás son los mejores en dar consejos y Muchas gracias. nunca niegan la ayuda, entonces pueden buscarlos a ellos. Muchas gracias. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, es un desafío total el querer ser un buen creyente, el querer ser un buen servidor en un sistema que ha colapsado con toda ética moral,
con toda ética espiritual. Es un desafío, pero nosotros tenemos esperanza porque es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza y el Amén. poder para ser cada día mejor. Quiero comentarle a los que están escuchándonos que yo también pasé la etapa de básicos, el último año de básicos diversificados y todos los demás siguientes años de estudios como creyente. Entonces entiendo los desafíos, las tentaciones, las caídas y también las restauraciones que podemos ir obteniendo a lo largo de nuestra vida. Pero algo sí ha sido muy determinante, por lo menos para mí, y es servir al Dios de los cielos. La misma escritura dice que se aislaron de sus dioses antiguos y se volvieron a Dios para servirle a Él. Se volvieron de todo corazón a Dios para servirle. Algunas cosas que debemos remarcar sobre el servicio es de que debe de haber un equilibrio en nuestra vida cuando uno empieza a servir, recordando de que nadie debería de tener mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. No me debo de creer menos, pero menos me debería de creer más que todos, sino el concepto que Dios nos ha dado, nos permite tener, y esto a lo largo de lo que el Señor nos permita usar. Tengo un principio, y es que si Dios me usa, quiere decir que el Espíritu Santo me está usando, y eso me da a mí la pauta de entender de que entonces mi vida está cambiando internamente. Debemos cuidar ese equilibrio, no tener mayor concepto del que yo debería de tener. Otro importante es que debemos, en el servicio, se debe aprender a tener el mismo sentir y pensamiento del que tienen nuestras coberturas. No podemos pertenecer a una congregación y no fluir en el pensamiento, en la unción, en la visión del pastor que cubre esa congregación, porque entonces va a ser complicado. El ministro que Dios coloca en cada congregación va fluyendo por un río y alguien quiere, pero para el otro lado eso va a ser muy complicado, ¿verdad? La juventud tiene la oportunidad de obtener un aprendizaje importante en el servicio. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes o a las personas que creen que llegar a una iglesia es que te cambien el pensamiento y que te hagan a lo que ellos quieren pensar? Bueno, yo quiero pensar de esta manera, de que toda iglesia donde se predique la sana doctrina no es una decisión arbitraria pastoral de querer colocar un pensamiento propio, sino llevarlos a la mente de Jesucristo, ¿verdad? Llevarlos a una renovación de pensamientos. En el mundo podemos encontrar nosotros conceptos, ¿verdad? De que dice, es que le lavaron la cabeza a fulano, ¿verdad? Pero eso es la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Yo pienso que aquellos que hemos nacido verdaderamente de nuevo, la palabra nos va dando testimonio por el Espíritu Santo, número uno, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el cauce de mi vida va a ser diferente al de todos los demás. Obviamente tiene que haber un cambio, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros debemos participar del arrepentimiento, que en griego se dice metanoia, que es cambio de dirección. Es decir, íbamos hacia allá y cuando venimos a Cristo debemos cambiar toda nuestra manera de pensar. Eso es lo que la Biblia le llama renovación, restauración. Es como una reingeniería interna la que se va haciendo. Es una lucha. Sí. Es una lucha porque hay personas que son más dóciles para aceptar cambios y hay personas que se resisten a los cambios, ¿verdad? El cambio es necesario. Si no hay cambio, no hay vida nueva, ¿verdad? Otra cosa que es muy importante es el respeto. El respeto. Todos debemos aprender a respetarnos. Y a veces cuando venimos a la iglesia hay gente que no ha respetado ni a su papá ni a su mamá, por ejemplo, ¿verdad? Y eso se vuelve complicado. ¿Cómo hacer que empiece a respetar dentro de la congregación?
Y quiero decirlo pues con alegría que muchos son cambiados, muchos son restaurados, pero con tristeza puedo decir que también hay otros que no se dejan cambiar. Y entonces cuando entran a un equipo de servicio, por ejemplo, y no han botado el orgullo, el mal carácter, la presión, la envidia, y en el equipo de servicio ya hay gente transformada, esa persona no encaja y pasa el tiempo y luego lo único que le resta es tener que salirse y poner excusas como no me quieren, no me aceptan, no me siento contento, no me siento contenta. Si tan solamente tomáramos ejemplo del Señor Jesucristo, cuando Él dijo, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, qué bonito porque tú lo acabas de decir, todo está en la Biblia. Entonces, quien tiene un pensamiento de que lo que se quiere es cambiar el pensamiento hacia, en este caso tú, que eres el pastor, no lee la Biblia, porque una iglesia o una congregación se basa en lo que dicen las escrituras. A mí me ha tocado mucho, bueno, no me ha tocado, yo leo mucho en redes sociales que me salen muchos videos de danzas y los comentarios que esas danzas no son cristianas, que solo son show. Y en base a lo que yo he aprendido de los tipos de danza, digo, es que hay más tipos de danza. O sea, la Biblia dice que uno se mete en el espíritu y danza, pero solo está hablando de un tipo de danza. Si leyeran más, se darían cuenta que hay muchísimos más tipos de danza. Así es, así es. La verdad es de que ese sería otro tema importante a desarrollar, ¿verdad? Los comentarios aún de creyentes, porque los del mundo no se meten muchas veces sobre por qué las iglesias evangélicas hacen esto y lo comparan con las cosas del mundo. No. La Biblia nos relata que por lo menos hay 7 o casi 12 tipos de danzas diferentes descritas en la palabra del Señor. Y aunque no es el tema, danzar también se convierte en un servicio en una congregación. Amados hermanos, amados amigos que me escuchan, debemos nosotros darle lugar a desarrollar nuestra vida en un servicio genuino, en un servicio del cual Dios se agrade, y de igual manera nosotros podamos ser de ayuda y de bendición para los que se congregan en nuestra iglesia, para los nuevos congregantes. Debemos entender que las personas que nos visitan por primera vez, ya sea en esta congregación o en cualquier congregación, se llevan una expectativa buena en función del recibimiento que nosotros le podemos dar como servidores de una congregación. Y como digo yo, cuando todo está bonito y tenemos una buena compañía, el tiempo no se siente, hemos pues ya avanzado con el tiempo, y yo quisiera, antes de concluir y darle el tiempo a Ami, ¿verdad?, darles un consejo de Dios para tu vida, recordando esto: en todo nacido de nuevo debería existir el deseo de hacer algo en la casa de Dios. Y para aquellos que ya estamos en algún oficio dentro de alguna congregación, debemos sentirnos afortunados de haber sido tomados en cuenta en una labor divina, aún con nuestras debilidades humanas. Dios es un Dios de oportunidades. Que el Señor te bendiga. Amén. Y así es como finalizamos con este episodio, que ha sido de muchísima bendición. Para mí es un privilegio haber estado contigo, papi. Muchísimas gracias por permitirme servir una vez más juntos. Y por último, me gustaría dejar un consejo a mí también. Amén, amén. Y que si es una persona que ha dejado de servir o simplemente está sirviendo pero ya sin amor, es tiempo de volver al Padre, ¿verdad? Él siempre nos va a esperar con los brazos abiertos y con amor. Ya no es tiempo de estar más sentados o pensando que se nos pasó el tiempo. Nunca se nos va a pasar el tiempo, siempre va a ser tiempo de volver y tiempo de servir. Entonces, volvamos a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales del podcast Así, y también compartir este episodio, ¿verdad? Porque así como seguramente fue de bendición para muchos de ustedes,
lo va a hacer para alguno de sus amigos, familiares que puedan estar necesitando este servicio. Entonces, hasta la próxima. Bendiciones.